Allí en Temuco. Muchas gracias a nuestros amigos también que nos acompañan, hermanos de otras asambleas también. Estamos siguiendo un estudio en el libro de Lucas, así que les voy a invitar a leer algunos versículos allí en Lucas. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Dice el versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. No hagáis extorsión a nadie y calumniéis. Y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan a todos y dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Como se ha orado también, esperamos que el Señor añada su bendición a la presente reunión. El último versículo que vimos es un tema un poco conflictivo a veces, polémico, pues hay ciertas personas que hacen la pregunta, ¿usted ha sido bautizado en fuego? Preguntan, refiriéndose al bautismo del Espíritu Santo. Pero el creyente ha sido bautizado en el Espíritu Santo el mismo día de su conversión. Allá posicionalmente lo leímos en Hechos capítulo 2, en aquellos primeros hermanos cuando desciende el Espíritu Santo y hablan todos diferentes idiomas. Cada uno le entendía en hablar en su propio idioma, dejamos claro eso. Entonces ahí descendió el Espíritu Santo y fueron bautizados, y nosotros fuimos bautizados allí también. Y cada persona que se convierte al Señor Jesucristo recibe al instante de su conversión el Espíritu Santo como un sello que permanece, un sello indeleble, un sello que no se puede quitar, es permanente. Y para mayor claridad, dentro del mismo pasaje que está aquí, a veces no hay que ir muy lejos, está dando la misma idea. Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí tenemos dos opciones. Se bautiza en Espíritu Santo y se bautiza en fuego. Y mire lo que dice el versículo siguiente. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y aquí están nuevamente dos opciones. Y recogerá el trigo en su granero. Podemos pensar allí que es los que son bautizados con Espíritu Santo. Y luego dice, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En el versículo siguiente a este versículo de Espíritu Santo y fuego, tenemos un ejemplo del mismo Señor, donde Juan el Bautista muestra y dice que algunos van a ser recogidos como el trigo se recoge en el granero y otros van a ser quemados como la paja se quema en el fuego que nunca
se apagará. ¿Se entiende allí entonces la idea? Que el que viene tras Juan va a bautizar en Espíritu Santo a todo aquel que cree, obviamente, así lo entendemos, y va a bautizar en fuego a los que rechazan el mensaje de salvación. Y en el versículo posterior da el ejemplo agrícola. Allí entonces dice, algunos los va a recoger como el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y a pesar de que a veces para nosotros es tan simple estas cosas, hay gente que la da vueltas y vueltas, y algunos dicen, no, es que yo todavía no he sido bautizado en fuego, todavía yo no he hablado en lenguas. Una persona llegó a preguntarme si yo había hablado en lenguas, le dije que no, y me dijo, entonces tendría que ver cuál es el evangelio que está creyendo. ¿Acaso usted me está diciendo que no soy salvo? Le pregunté directamente para no andar con rodeos y no se atrevió entonces a responder un sí o un no directamente, lo deja allí. Pero la escritura tiene que ser que tu sí sea sí, que tu no sea no. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, vemos a Pablo, por ejemplo, cuando él se convierte al Señor, el Ananías que lo va a ver, dice, hermano Saulo le dice, y todavía Pablo no se había bautizado. Un ejemplo simple. Y luego Pedro, en Hechos capítulo 10, se convierte Cornelio, toda su casa con él, reciben el Espíritu Santo, hablan las maravillas de Dios, y Pedro dice, ¿puede alguno impedir el agua a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Así que el bautismo en agua no tiene nada que ver ni con que la persona sea salvada, ni con que reciba el Espíritu Santo. Y acá vemos que este bautismo espiritual se realizó en Pentecostés, y de ahí en adelante cada creyente en el momento de su conversión recibe este bautismo en el Espíritu Santo. Lo que sucede, porque también hay que hacer esa aclaración, hay una frase que se llama la llenura del Espíritu Santo, y en eso estoy de acuerdo, Uno puede ver cómo hay hermanos que se preocupan más de su vida espiritual, y uno va viendo que están más llenos del Espíritu Santo. Y hay otros que se estancan, que no están estudiando, que no están leyendo, que no están orando, que no tienen una vida devocional con el Señor. Entonces podríamos, si fuera una medida, podríamos decir que hay hermanos que están más llenos del Espíritu Santo. Pero eso no tiene acepción de personas. Cualquier hermano, por muy joven que sea en la fe, puede aspirar a ser lleno del Espíritu Santo, a tener esta llenura del Espíritu Santo. Pero a veces pensamos que así como la salvación es automática, todo lo demás es automático y no hacemos nada. Es un error eso, es un error. Lo podemos comprobar cada uno de nosotros. Una vez un hermano dio un desafío, cuando éramos jóvenes, el desafío de leer un poco más de lo que estábamos leyendo en la juventud, de dedicar unos momentos a la meditación. Nada más, dijo, ¿quién lo hace hasta el día de hoy? ¿Quién lo está haciendo? Y yo por lo menos no lo hacía en mi juventud. Y fue un desafío que varios lo aceptamos. Yo obviamente cambiaba el día, cambiaba todo. Si uno dedica un poquito más del tiempo que le dedica al Señor, a su lectura, a su meditación y también a la oración. El pasaje, otras veces me ha pasado esto, que voy siguiendo la lectura, pero quedo con una palabra y me quedo allí pegado, pero como nadie nos apura, entonces la estudié y me gustaría hablar de esa palabra en el día de hoy. El versículo 18 dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Y cuál es la palabra allí? La exhortación.
la exhortación. Juan era un hombre de palabra dura, pero vimos también en su momento que el Señor también utilizaba las mismas palabras y que los apóstoles también hablaban directamente, no se andaban con rodeo. La palabra tiene que predicarse, la palabra no tiene que llevar contaminación alguna. Lo que dice la palabra se tiene que predicar. Lamentablemente se ha ido cambiando y se acomoda de acuerdo a veces al público, lamentablemente. Y se trata de no ofender, pero la mayoría de nosotros, los creyentes, el Señor nos llevó a nuestra conversión porque un hermano desde el púlpito habló la palabra directamente y en un momento llegó directo a nuestro corazón, a nuestra mente. Tal vez nos ofendió en el momento, nos preocupó nuestra condición en el momento. Incluso una persona se enojó porque el predicador, todo lo que estaba diciendo de él, esa persona pensaba que el predicador sabía su vida, lo que estaba diciendo, pero es el Espíritu. Y ahí entonces, pasando del primer momento de molestia, de enojo, después uno ve que todo es por el bien, todo es por nuestro bien. Las palabras que escuchamos, que se nos predica. Así que esta palabra, ¿qué significa la palabra exhortación? Si uno la busca en un diccionario común, dice, es una advertencia, es una advertencia. Podemos pensar en Juan, ¿qué es lo que estaba haciendo Juan? Estaba advirtiendo a las personas que lo escuchaban. Algunos se arrepentían y en base a su arrepentimiento, entonces ellos tomaban acciones, tomaban medidas en su vida. Así que es una advertencia o un aviso con que se intenta persuadir a la persona, al oyente. Eso es una exhortación, una exhortación. Y podemos ver cómo Juan hacía eso. Avisaba a las personas, les advertía que cambiaran su condición, que cambiaran su manera de ser, a tal punto que las personas acudían a él a escucharlo y decían, ¿qué haremos? La palabra de Juan, esta exhortación, penetraba su mente, su corazón, los inquietaba, tal vez los ofendía, pero después de un momento les preguntaban a Juan y le decían, ya está bien, entendimos el mensaje, estamos mal, vamos por mal camino. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Así que esta advertencia, esta exhortación es un aviso con que se intenta persuadir a una persona y obviamente provoca un cambio. Aquí vemos grupos de personas que escucharon a Juan y que en su vida se provocaron cambios. Yo pregunto en este momento al oyente, a cada uno de los que estamos aquí, cuando hemos sido exhortados por la palabra, ¿ha provocado algún cambio en nuestra vida? ¿O dejamos la palabra pasar? Escuchamos, nos damos cuenta que en alguna área de nuestra vida estamos mal, pero seguimos adelante y no cambiamos. La idea de la exhortación es que la persona tenga un cambio, tome una decisión. Y la vida está llena de decisiones, hermano, hermana, y amigos también, porque la salvación del hombre es una decisión, que la persona acude al Señor, arrepentido, contrito, humillado. Hay una persona que me decía que estaba leyendo un libro, que si Dios lo cogió, entonces él no se iba a poder resistir a su llamado y lo iba a llamar. Pero esa persona, yo le dije, a usted Dios le ha hablado por medio de mí por lo menos 3 veces y usted no hace caso. Cuidado con la literatura. El hombre, sabemos que el hombre es pecador, sabemos que el hombre tiene que reconocer sus pecados, humillarse delante de la presencia del Señor. Dios lo salva. La Escritura está llena de pasajes que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Eso es una verdad absoluta, la soberanía divina. Pero también hay pasajes que hablan de la responsabilidad humana. Dios le dijo a Noé que hiciera un arca y Noé tomó una decisión de hacer el arca. Dios no creó robots.
Las personas decidían, y lo podemos comprobar en el caso de Sansón. En su soberana voluntad Dios dio a Sansón al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que matara a filisteos. Y al momento de su muerte, Sansón, recordemos que desobedeció al Señor, anduvo una vida disipada con mujeres extranjeras más encima, y luego en el final de su vida la gente se burlaba, se reía de él, y en el último momento él clamó a Dios y Dios le escuchó en su misericordia y le respondió, y dice que cuando él tumba las columnas de ahí del dios Dagón, dice que en su muerte Sansón mató más filisteos que en toda su vida. Entonces podemos preguntarnos, ¿cumplió el propósito soberano de Dios para el cual Dios lo había escogido? Lo concretó, lo hizo. Pero si nosotros examinamos la vida de Sansón, él tomó decisiones y decisiones malas que hicieron que los enemigos de Jehová blasfemaran el nombre del Señor por sus malas decisiones, por no buscar mujer entre los hijos, entre las hijas de Israel. ¿No hay acaso en las tribus? Y él dijo, tómame esta mujer porque me agrada, me gusta. Miró entre las hijas de los filisteos, una mala decisión. Así que las decisiones son nuestras, que ningún amigo se confunda pensando en que tiene que esperar a que alguna luz le aparezca o que las nubes se muevan de una manera extraña o que vea multitud de señales. El mensaje la persona lo sabe, tiene que creerlo por fe, y es un acto de fe, de con un corazón contrito, humillado, postrarse delante del Señor como un pecador arrepentido, y el Señor lo salva por fe. No hay que repetir oraciones, no hay que llenar un formulario. Una persona una vez estaba contenta porque me dijo, no, si yo el otro día me inscribí en el libro de la iglesia, y eso es más común de lo que uno quisiera. Las congregaciones llamadas iglesias, algunas tienen un libro donde la gente se anota, y ya anotándose en ese libro entonces queda tranquila porque está anotada en el libro. Pero eso no lo vemos en la Escritura. Lo que tenemos que estar seguros es que al momento de creer en el Señor Jesucristo como Salvador, Él nos anota en un libro celestial, en el cielo, donde no se borra. Así que Juan, con estas muchas exhortaciones, hacía que la gente cambiara su manera de pensar, su manera de actuar, tomara decisiones. Y ese es el fin de una exhortación. Algunos la confunden con otra palabra que aparece aquí en este mismo capítulo, que es la reprensión. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. La exhortación es una advertencia, un aviso, que se trata de persuadir a la persona, no se le obliga, no se le obliga. Decisiones que tomar. ¿Me quedo igual después de haber escuchado que estoy mal y que necesito cambiar? Esa es una decisión, me quedo igual. Y la otra, voy a cambiar, voy a tratar de cambiar, voy a pedirle ayuda al Señor para cambiar, pero hacer algo, no quedarse estático. Y en el día de hoy, en la actualidad, existe este mensaje de exhortación, o es algo, es un ejercicio que se ha perdido a través del tiempo. La verdad es que yo he notado, en mi percepción personal, obviamente, he notado que esto se ha ido perdiendo, porque las personas se ofenden con facilidad. Las personas que no son cristianas tienen estudios y ellos le llaman a esta generación, le llaman la generación de cristal, que se ofende por todo. No le pueden decir nada porque se ofenden. Me insultaste, me ofendiste. Y quieren hacer lo que ellos quieren, esta generación, y si alguien le dice que no, entonces se ofenden, se sienten discriminados y pueden llegar a las últimas consecuencias porque se sintieron discriminados. Y por eso le llaman la generación de cristal. Se ofenden por cualquier cosa, y toda la sociedad ha empujado hacia que vayamos hacia allá. Se ha perdido el respeto, por ejemplo, a la autoridad. Lo vemos en los colegios. En la antigüedad, un profesor tenía la autoridad de corregir algún mal comportamiento, por ejemplo. Hoy día
sería acusado de intolerante, incluso podría pagar con cárcel si pudiera corregir a algún alumno porque lo maltrató psicológicamente, diría un alumno. Y así vamos a ir más adelante. ¿Cuál es la idea? Que esta generación y los que vienen en camino tomen ellos la autoridad, o sea, que no haya un respeto a la autoridad que Dios ha puesto. Y después de eso, porque todo es como una bola de nieve, comienza por algo pequeñito, y después de eso ya esa generación no va a tener respeto por autoridad alguno. Y por eso vemos que la juventud no respeta a nuestras autoridades, las golpea y tira piedras y hasta bombas molotov. No hay un respeto hacia la autoridad, pero eso comenzó desde pequeñito, desde los colegios. Es un trabajo largo, a largo plazo. Satanás no está apurado, tiene tiempo, usa distintos medios para corromper esta sociedad. Vamos a leer un pasaje entonces en el libro de Colosenses, el capítulo 3, con la pregunta, ¿esto de la exhortación quedó en el pasado? Bueno, para el mundo tal vez quedó en el pasado, que la gente no se atreve a corregir, en los colegios, que un niño, genéticamente niño y que por todos lados se vea niño, dice, no, yo soy mujer. Y si alguien lo corrige, si alguien lo exhorta que eso no es así, es acusado de discriminador. Bueno, entonces la exhortación en el mundo ya está quedando de lado. Pero en la iglesia, en el pueblo de Dios, podríamos pensar que, así como el mundo ha denominado la generación de cristal, podría haber hermanos de cristal que se ofenden por cualquier cosa. Cuando uno les muestra, vamos a ver algunos parámetros para esta exhortación. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice, la palabra de Cristo, Colosenses 3, 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Ahí tenemos la exhortación bíblica. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra exhortación a un hermano sea bíblica? Tenemos que estudiar la palabra, porque de ninguna otra forma vamos a tener lo que dice el versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿De qué forma un hermano va a tener la palabra de Dios abundante en su mente, en su corazón, si no lee la palabra de Dios? ¿Cómo va a poder exhortar a otro hermano si no tiene idea de los versículos bíblicos que debe usar? Le da autoridad al hermano que está exhortando, que está haciendo una exhortación, que está haciendo un aviso, una advertencia. Mira, hermano, qué preferible es que le diga lo que estoy leyendo este pasaje y he visto algo en ti. Mira lo que dice la Biblia. A ir y decirle a un hermano, mira, yo pienso que tú estás mal por esto y esto. ¿Cuál método es el bíblico? El texto bíblico. Utilizar el texto bíblico. Yo siempre recuerdo, creo que lo mencioné, un hermano que me invitó a conversar. No me dijo te voy a exhortar, te voy a reprender, me invitó a conversar aparte y comenzó a leerme pasajes bíblicos. Leamos en este pasaje, leamos en este otro. Cuando ya iba en el tercer versículo que habíamos leído, mi mente me mostró algo en mí que estaba equivocado, conforme a la Escritura. Y yo ahí me di cuenta y hice una pausa. Fue el Espíritu. Yo encuentro sabio lo que hizo el hermano. En vez de decirme, mira, yo pienso que tú estás haciendo esto mal, él fue pasaje por pasaje leyendo y yo le pregunté, ¿cuántos versículos más le quedaban? Le quedaban 2 versículos más para mostrarme algo que él había visto que yo estaba
estaba haciendo que podía ser un peligro. La exhortación debe ser con la palabra del Señor. Y si esa palabra la estudiamos, la leemos, obviamente va a morar en abundancia en nosotros. Y ahí vamos a poder enseñar y vamos a poder exhortar. Y el versículo 17 también nos dice que si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo. Dice, todo lo que hacéis, sea de palabra, la exhortación es una palabra, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Si vamos a hacer algo, tiene que ser en el nombre del Señor Jesús, utilizando la Biblia, utilizando la palabra, para entonces exhortar a un hermano. A veces nos va a tocar a nosotros exhortar, y a veces, la mayoría de las veces, ha tocado que me exhorten a mí, pero a uno cuando es joven a veces le molesta un poco que lo exhorten, pero cuando ya han pasado los años uno agradece por aquellos hermanos que van delante de nosotros y nos llamaron aparte para exhortarnos. Y también hermanas, atentas a la palabra, atentas a un mensaje, como Priscila y Aquila, que llamaron aparte a Apolos, y ahí también le indicaron de mejor forma lo que tenía que decir correctamente. Hay hermanas que están atentas al mensaje y después terminada una reunión, me llamaban y me decía, usted dijo esto y esto, y yo veo aquí otra cosa. Hay que examinarlo. Hermano, no hay que ser orgulloso porque nuestra naturaleza, ¿qué es lo que va a hacer en primer lugar? No, yo estoy todo lo correcto, yo dije todo bien. No, hay que el Señor nos dé humildad y ver, examinar. Y en realidad, la mayoría de las veces, las personas que me decían algo tenían razón, pero eso ayuda para que uno comprenda de mejor manera y va mejorando. Si todo es para mejor, dice, exhortaos unos a otros. No ser siempre nosotros los exhortadores, porque algunos son buenos para exhortar y ven en todos lados si quieren ir a exhortar a todos los hermanos, a todas las hermanas, ellos exhortar, yo estoy bien y todos los demás están mal. Pero aquí dice exhortados unos a otros. O sea, en algún momento me va a tocar que me exhorten a mí también, que estoy mal encaminado en algún área de mi vida espiritual. Y dice después, todo lo que hagáis sea de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él, por medio de nuestro Señor. Por todas estas cosas tenemos que dar gracias. El mundo no acepta esto, por eso explicaba que a veces cuando uno es orgulloso ante la exhortación, está actuando como el mundo. Si uno en un trabajo va y le dice a un colega, mira, esto que hiciste no está correcto, en mi trabajo no es académicamente correcto, la persona le choca, ¿y qué te crees tú que me vienes a corregir? ¿Podemos llevar eso a la iglesia y decirle a un hermano, ¿y por qué me corriges tú? ¿Quién eres tú para corregirme? ¿Qué nos invita a la Escritura? Que seamos exhortados, cada uno, unos a otros, en amor, poniéndose uno en el lugar del hermano que va a exhortar, pero la exhortación debe hacerse. Hebreos, el libro de Hebreos, el capítulo 3, Hebreos capítulo 3. Ya hemos visto entonces, podemos advertir a un hermano, yo estoy viendo que tú vas por mal camino. ¿Sabe qué cuesta? Cuesta, por experiencia yo lo digo, cuesta ir a decirle a un hermano, estoy viendo que tú vas por mal camino. Incluso a veces uno dice, después que exhorta, dice, ¿para qué le dije al hermano? ¿Para qué le dije a la hermana? Hay personas que se han enojado, pero gracias al Señor, las veces que el Señor ha hecho esto, hay hermanos que después de un tiempo de su enojo inicial, después vuelven y agradecen.
lo que usted me dijo, hermano, era correcto, estaba bien. En el momento no lo tomé bien, pero sí estaba bien. Estar seguros de que el Espíritu Santo es el que nos está motivando a hacer la exhortación, no por nuestra propia gana, como decía, hay hermanos que quieren exhortar a medio mundo, solamente por su propio espíritu, por su propia carnalidad a veces. Hebreos 3, versículo 13, también ahí hay una exhortación. El verso 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros nuevamente. No es de unos siempre, es de unos a otros. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. O sea que es algo habitual. Es algo habitual, hermano. A veces a nosotros nos parece como algo anecdótico. Yo una vez exhorté a un hermano, o una vez un hermano me exhortó a mí. Pero aquí la Escritura habla de que todos los días, cada día, exhortados unos a otros, los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí vemos algo, un pequeño detalle de qué tiene que ver la exhortación. Si hay un hermano que se está yendo por un camino y que nosotros que estamos o llevamos un poquito más de años o estamos espiritualmente un poco más avanzados, una visión espiritual, y vemos que el hermano está yendo por un mal camino, tiene que ver con un pecado, puede caer en un pecado, ¿nos vamos a quedar tranquilos? ¿Sabe cuál es el peligro de no exhortar? Que ese hermano, entre más avanza, su corazón se va a endurecer por el engaño del pecado. Y el pecado endurece, hermano, hermana. Así que cuidado. Luego, si avanzamos mucho en lo malo, cuando venga un hermano a exhortarnos, no vamos a querer escuchar nada, porque estamos con el corazón endurecido por el engaño del pecado. Dice allí, por el engaño del pecado, porque Satanás es astuto, es más astuto, dice Génesis 3, que todos los animales del huerto era más astuto. Engañó a Eva, le mintió, porque es padre de mentira. Y dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Al diablo le gusta que los creyentes anden de caída en caída, que no den testimonio del Señor, que no tengan una vida fructífera. Le encanta eso al enemigo de las almas. Y luego que el creyente cae, se muestra como el acusador de los hermanos y muestra públicamente cuando hay mucha publicidad acerca de un hermano que ha cometido un pecado, es el enemigo que está detrás, que ya ha logrado su objetivo, ahora tiene que lograr otro objetivo, arruinar el testimonio y darle más publicidad a aquel hermano caído, a aquel soldado herido. Pero si no exhortamos a tiempo, el corazón de nuestros hermanos se endurece por el engaño del pecado. El versículo 12, el anterior al 13, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuidado allí, ¿cierto? Son palabras fuertes, pero son palabras a hermanos. A hermanos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. Porque la incredulidad pone el corazón, como dice aquí, corazón malo. Un creyente, un hijo de Dios, que ha sido lavado por la sangre del Señor, puede tener en algún momento incredulidad. Cuando el Señor va subiendo al cielo, va ascendiendo y se reúne con sus discípulos, dice, le adoraron, pero algunos dudaban, Que no haya un corazón de incredulidad en nosotros, que cuando veamos a algún hermano que está pasando por algún momento difícil y entra la incredulidad, que no tengamos miedo de exhortar tampoco. Porque esta incredulidad puede acarrear consecuencias también. Dejar de creer
que el Señor puede hacer proezas, maravillas, cosas grandes en nuestras vidas. Y ante nuestra necesidad, buscar ayuda en cualquier otra cosa que no sea Dios, como el pueblo de Israel. Pedía ayuda a Egipto, pedía ayuda a otros dioses que no eran Dios, y Dios estaba ahí mismo, el Dios de Israel. Incluso le enrostra a Dios que miraran las naciones vecinas, que estas naciones vecinas adoraban a dioses paganos que no eran Dios, pero eran fieles a esos ídolos. Los vecinos de Israel eran fieles a sus dioses, a sus ídolos falsos. Y el pueblo de Israel, en vez de ser fiel a su Dios, que era el verdadero, tomaba ayuda en otros ídolos. Hasta los más grandes hombres, lo vimos con Salomón, el hombre más sabio de la tierra, y vemos cómo él hizo lugares altos para cada una de sus esposas extranjeras y cayó en ese pecado. Como Saúl, el otro rey, el primer rey de Israel, que en momento de dificultad pidió ayuda a la divina de Endor, se fue al oscurantismo, pidió ayuda a la divina de Endor. Bueno, esos son los tres primeros reyes de Israel, Saúl, David y Salomón. Y el rey David, sabe que es interesante que no cayó en la idolatría como Salomón, que no cayó en el oscurantismo, en la suerte, en esa área de la adivinación como Saúl. Sabe que cuando David necesitaba ayuda, él acudía solamente a Dios, a Dios. Por eso Dios dice que ha escogido un hombre conforme a su corazón. Él nunca se apartó de Dios. En los momentos buenos y en los malos, ahí estaba con Dios. Y a pesar de todo el amor, el cariño que Dios demostró hacia él, no escondió lo tocante a Urías Eteo. Ahí estaba, lo mencionó. Dios, la palabra de Dios no escondió esa parte en la vida de David. Por eso podemos explicarnos entonces que a pesar de ese pecado, Dios dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. No se apartó a la idolatría como Salomón, no se apartó a la adivinación como Saúl, sino que solamente al Dios de Israel. Exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Se puede endurecer nuestro corazón por el engaño del pecado? Puede suceder, puede acontecer eso. A veces no nos damos cuenta. Vamos a leer en el libro de Segunda de Tesalonicenses, aquí cerquita, Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Esto está pasando en una iglesia, hermanos. Esto está pasando en una iglesia. Y algunos piensan, dicen, ¿cómo me hubiera gustado vivir en el siglo I, donde todo comenzó, donde todo era bonito? No, esto está pasando dentro de la iglesia en el siglo I. Porque oímos de algunos que entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Hay que quedarse tranquilo y callado frente a esto. Pablo dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Frente a las cosas que podemos ver que no corresponden en una iglesia local, tenemos que exhortar. Y volvemos a repetir lo que era exhortar, era una advertencia, un aviso para que los hermanos cambien de opinión, de mentalidad, tomen otra actitud, cambien su rumbo, cambien su camino y tomen una decisión. Esa es la idea de la exhortación. Así que es un mandato, exhortarnos unos a otros si vemos algo que no está correcto. El libro de los Hechos,
El libro de los Hechos, el capítulo 11, versículo 23. 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor. Aquí hay otra dirección de la exhortación. Si estamos viendo que algún hermano se está desviando, hay que exhortarlo, hay que darle un aviso, una advertencia de que no va por buen camino y que vuelva, que permanezca fiel al Señor, fiel al Señor. Como decía, la generación, en el mundo hay generación de cristal, pero qué terrible encontrar dentro de la iglesia generación de cristal, que se ofende porque uno les dice que se está alejando, que tal vez él no lo ha notado, pero se ha ido alejando de las cosas de Dios, que está más pendiente de las cosas del mundo, de las cosas que no le agradan al Padre, y ha dejado las cosas de Dios. Y aquí la exhortación entonces dice a todos con propósito de corazón, con propósito de corazón, porque allí trabaja Dios, corazón, la mente toma las decisiones. Daniel, capítulo 1, decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Lo decidió Daniel. Fue una decisión de él, fue una decisión de sus amigos. Decir, aunque muramos en el horno de fuego, no nos vamos a inclinar delante de la imagen que tú has levantado, Nabucodonosor, porque nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero. Dios nos va a salvar, y si no nos salva, vamos a perecer, pero no nos vamos a inclinar. Es una decisión de jóvenes allí en Babilonia, y Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. Son decisiones de corazón, y aquí entonces exhortaba a todos con propósito de corazón permanecer fiel al Señor, que el Señor nos ayude a permanecer fiel. Cada cosa que hacemos que no le agrada al Señor, corremos el peligro de estar un poco en infidelidad con el Señor. Y eso no es bueno. Eso no es bueno para nada. Para nada es bueno. Queremos ser fieles al Señor. Recibamos la exhortación de los hermanos que van delante de nosotros, que nos dicen con amor, con cariño, con palabra, con abundancia de palabra en el Señor, las cosas en las que estamos débiles o estamos mal. Y un último pasaje en Timoteo, primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 1. No reprendas al anciano. Aquí está la otra palabra, porque también a veces hay que reprender. Pero aquí tenemos las dos palabras en un mismo texto. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Así que hay que exhortar. Si es un anciano, va a haber que exhortarle, pero con respeto, como a padre. A los jóvenes, con respeto también, como a hermanos. A las ancianas, como a madres. A las jovencitas, con todo respeto también, dice, como a hermanas, con toda pureza. Cuidado allí cuando un hermano le gusta reprender solamente o exhortar solamente a las hermanas. Tiene que haber un cuidado único en esa área, que un hermano exhorte a una hermana. Por eso allí dice con toda pureza, porque puede ser mal visto ver dos personas que no tienen relación alguna conversando en un lugar. Y uno puede decir, bueno, es que la estaba exhortando, pero para que parezca bien al público, por decirlo así, tiene que siempre ser de la forma más correcta, haciendo lo correcto y que se vea también que se está haciendo lo correcto. No reprendas al anciano, sino exhórtale. Pero no dice, no reprendas al anciano, sino quédate callado. Nos invita también a reprender, o sea, a exhortar, pero como a padre, con respeto,
con tacto, con criterio, podríamos utilizar esa palabra también, con criterio. La idea es que seamos edificados en estas exhortaciones, que no salga un hermano dañado, y ese es el peligro hoy día con esta generación de cristal, que se ofenden, se escandalizan por cosas, y uno tiene que, bueno, los tiempos han cambiado, dice alguno, pero la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios no cambia. Hay que hacer aquellas exhortaciones, porque si no, la generación que viene tras de nosotros puede llegar a un mal lugar si no exhortamos a tiempo. Vamos a quedar hasta allí. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.